Hermanos, muy buenos días. ¿Cómo están? Gracias a Dios. Creo que la clase pasada habíamos dejado tarea, ¿verdad? Amén, hermano. ¿Quién la hizo? 1, 2, 3. ¡Ay! Muy bien, hermano. Muchos hicieron la tarea. Antes de comenzar, ¿les parece si me acompañan en oración para encomendar este estudio en las manos de nuestro Señor? Bendito y amado Padre Celestial, amado Creador del cielo y de la tierra, hoy te damos gracias, Padre, por este momento que nos das, de poder estar aquí congregados, Señor, para poder escuchar tu palabra. Gracias, amado Padre, por traernos con bien. Gracias, amado Padre, por permitirnos un día más de vida, Señor, para alabarte y adorarte. Pero sobre todo, Padre, te pedimos por cada uno de los hermanos que estamos aquí presentes y que tuvimos para bien reunirnos el día de hoy, para que abras nuestros corazones, Señor, abras nuestra mente y nos prepares, Señor, para poder cumplir ese propósito que tú nos has dado, para poder obedecerte, Señor, y cumplir el mandamiento que tú nos dejaste. Amado Padre, prepáranos, Señor, capacítanos, pero sobre todo guíanos para poder llevar la palabra a todos lados, Señor. Úsame, Padre, como instrumento para que cada palabra que salga de mi boca no sea mía, Señor, sino que sea guiada por ti y para honra tuya, amado Señor. Gracias te damos y te pedimos todo esto, no porque seamos merecedores, sino porque lo hacemos a través del bendito y poderoso nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, hermanitos. Bienvenido, Fernando, ¿cómo estás? Bien, gracias. Nuestro hermano obviamente no sabe la tarea, ¿verdad? Entonces, ¿quién nos ayuda a decirle cuál era la tarea? Y ponerlo en contexto, pues, de qué está tratando este taller. Para que el hermano no se sienta perdido. A ver, hermano Ricardo. ¿Lo explico? Sí. ¿Así? Bueno, hermano y hermanos a todos. La tarea de hoy, hermano Fernando y todos, será, estamos viendo este taller de evangelismo, el cómo poder transmitir las bellas palabras de Dios a todas las personas. Sabemos que hay personas de diferentes características, diferentes personalidades, todo. Entonces, estamos viendo cuáles son las preguntas cuando tú sales a predicar la palabra. ¿Qué preguntas te hacen frecuentemente? Por ejemplo, oiga, ¿usted cree en Dios? Sí. ¿Ha oído que el amor de Dios está reflejado en Jesucristo, su Hijo? ¿Conoce a Jesús? Sí, lo oigo. Y bueno, Jesús nos dejó el Evangelio, entonces puede preguntar, ¿Jesús es Dios? ¿O qué es el Evangelio? Bueno, lo he oído, pero no sé qué es el Evangelio. Entonces, hay preguntas, obviamente, que ahorita la tarea de mi hermano es cuáles son las fáciles, intermedias y difíciles. Ok, hermanito, gracias. A ver, nuestra hermana Irma quiere ayudar. Pues sí, eran las preguntas más difíciles que pueden hacernos afuera las personas a las que les evangelizamos. Y en eso es lo que nos estamos preparando. Exacto. Hermano, estamos tomando un taller. Tenemos aproximadamente 3 meses, 2 meses, tomando este taller, que es justamente para prepararnos para evangelizar. Ya revisamos varios temas, varios conceptos, tanto teóricos como prácticos. Y ahorita justo estamos en la recta final de lo práctico. Y es justo como mencionaban nuestros hermanos, estamos viendo las preguntas más comunes que nos pueden llegar a hacer. La tarea, ¿cuál era? En el grupo de la iglesia les compartí 40 preguntas que no me saqué de la bolsa. No fue como que yo investigara acá en internet y preguntara, sino que ¿quién nos dio esas preguntas, hermanos? Nosotros, Todos. Entre todos, la clase pasada estuvimos haciendo preguntas. Un servidor dijo 20, por ahí dijeron 25, y luego, no, mejor las 30. No, ¿cómo 32? Vamos a cerrarlo en 35. Llegamos a 40 preguntas y porque tuvimos que parar por el tiempo, si no, lo más probable es que hubiésemos llegado a 60, 70, 90 o tal vez 100. Ok, hermano, entonces de esta clase se va a tratar justamente de revisar la tarea. ¿Cuál era la tarea?
Esas 40 preguntas las íbamos a clasificar por un tipo semáforo. ¿Qué pasa? Verde, amarillo y rojo. Si querían agregar más a las preguntas, mucho mejor. Si no querían agregar más a las preguntas, pues está bien. Si querían hacer la tarea, gracias a Dios. Si no querían hacer la tarea, la vamos a hacer juntos aquí, ¿va? Entonces, ¿te ayudó el resumen, hermano, para entender de qué vamos a hablar estos 45 minutos? Perfecto, gracias, hermano. ¿Quién puede decirme el versículo en el que nos basamos en esta parte, hermanos? Fue el único versículo que vimos la clase pasada. Que recuerden qué decía. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Ay, quedó grandecillo. ¿Lo alcanza a leer, hermanita? ¿Yo? Sí. Dice la palabra, si no santifiquen a Cristo como el Señor en sus corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes, pero hágalo con mansedumbre y reverencia. Amén, hermana, gracias. Y nos enfocábamos mucho en la tercera línea, ¿no? Estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que les demande razón de lo que creemos, de la esperanza, de la fe que tenemos, y siempre haciéndolo con mansedumbre y reverencia, hermanos. Antes de comenzar a revisar la tarea, ¿por qué creen que dejamos esta tarea? ¿Por qué creen que era clasificación? Hermano Ricardo. Bueno, obviamente cuando estuvimos analizando, la experiencia que cada uno de nosotros hemos pasado, y precisamente como le comentaba aquí a nuestro hermano Fernando, nos vamos a encontrar con diferentes personalidades, diferentes personas, que obviamente cuando se les transmite el Evangelio, que es lo principal, pues tienen dudas, tienen preguntas. Entonces esto nos va a servir mucho, hermano, para precisamente prepararnos, para ver qué tipo de preguntas nos pueden hacer y obviamente contestarlas con experiencia de la palabra. Porque la tarea, hermano, ¿por qué por colores? La tarea fue clasificarlos por colores, en un tipo para semáforo. Si es difícil, intermedio o fácil las preguntas. ¿Ok? Para ver la dificultad de las preguntas. ¿Quién tiene otra opinión, hermanos? ¿Por qué creen que les dije? Me gustan los colores. Hermano Toño. Bueno, yo lo clasifico como nivel básico, intermedio y obviamente el difícil. Y las preguntas que consideré que era como nivel básico, fue como acomodándolos y también pude sacar versículos de ahí. Ok. Muy bien, hermanos. Tenemos que entender bien el porqué de la clasificación. No es solamente para ver fáciles o difíciles. Es para que sepamos cómo reaccionar, cómo responder. Inclusive, hermanos, cuánto tiempo dedicar cuando alguien nos hace esa pregunta en específico. No todas las preguntas, hermanos, se responden igual. Y tampoco todas requieren el mismo tiempo. Por eso justamente estamos usando esa idea del semáforo. Cuando una pregunta nosotros la estamos clasificando como verde, pues avanzamos, ¿no? Tal cual como un semáforo. Respondemos claro, respondemos directo, respondemos con un versículo, porque nuestro objetivo es abrir la conversación, no quedarnos solamente ahí. Podemos usar respuestas breves que nos pueden funcionar para avanzar hacia temas más profundos. Cuando es amarillo, hermanos, pues bajamos la velocidad, ¿no? Ya no tratamos de responder tan rápido. Tenemos que pensar, tenemos que explicar un poco más, dedicar más tiempo, porque esa pregunta, hermanos, necesita ser entendida.
Pero aún así, tenemos que seguir guiando, no nos quedamos estancados. Y cuando la estamos clasificando en rojo, hermanos, no es que nos detengamos, sino más bien es tomarnos el tiempo correcto, porque se trata de tener cuidado en esas preguntas. Son preguntas profundas, son personales, son delicadas. Aquí tratamos de escuchar más, hermanos, de hablar más despacio, de usar perfectamente la palabra y tomarnos todo el tiempo que sea necesario. Porque en estas preguntas, hermanos, no solamente está en juego una respuesta, en las rojas, bueno, en todas, está en juego el corazón de la persona. Una pregunta verde, hermanos, mal respondida, nos puede confundir. Pero una pregunta roja mal respondida puede cerrar el corazón de esa persona que nos está abriendo. Lo que sí es importante, hermanos, es que en todos los colores tenemos que tener algo clave. No vamos a discutir, no nos vamos a acelerar. ¿Qué tenemos que hacer? Escuchar, entender la pregunta, responder con amor, con verdad, con paciencia, hermano. Entonces, al evangelizar y al escuchar estas preguntas, ese es un tip. Podemos pensar en verde, responder claro y avanzar. Amarillo, explicar mejor, guiar. Rojo, detenerme, escuchar y avanzar al tiempo que la persona lo necesite. Porque ya les dije, hermanos, no se trata de contestar todo rápido, se trata de guiar. Porque el evangelismo no es una carrera, tenemos que empezar a verlo como un proceso. Si queremos salir y traer 100 personas en la primera salida, hermanos, estamos pensando mal el evangelismo. Esto es un proceso que se trata de escuchar, se trata de acompañar, se trata de guiar. Si cada pregunta que nos hacen, les comentaba la semana pasada, hermanos, es una oportunidad, ¿cómo creen que podemos aprovecharla? Hermana Susi, ¿cómo podría aprovechar una pregunta? Para mí, La pongo en contexto, que una de sus hijas le haga una pregunta. Eso es una oportunidad. ¿Cómo puede aprovechar esa pregunta que le hizo para guiar a su hijo? Basándome en los versículos. ¿Ok? Respondiendo. Sí. ¿Qué más podemos hacer para aprovechar esa pregunta? Pues llevar el evangelio, ¿no? A otras personas. ¿Ok? ¿Qué más piensan, hermanos? A esa persona, aprovechar lo que te está diciendo, te está preguntando para que desde ahí avance luego a tratar quizás a no luego decirle lo de la palabra, sino, bueno, a veces yo le hago, por ejemplo, hago prácticas de otras cosas y después me meto sutilmente a hablar de la palabra. ¿Creen que sea bueno, hermanos, responder y ya? ¿Por qué no, hermanos César? Hay que entender a la persona, ¿no? Si la persona está externando algo, no es que quiera una respuesta así, no o blanco o negro, ¿no? Sino quizá hay algo que está tratando de comunicar y a veces lo que tenemos que hacer es un poquito más, digamos, tratar de ponernos en la mente de esa persona y si pregunta algo es porque tiene una curiosidad. Usar esa curiosidad, tratar de comprender a la persona en el sentido de por qué lo pregunta y de ahí pues generar no solamente más confianza en uno, sino confianza en la palabra, ¿no? Finalmente es la que va a ir respondiendo todas las preguntas. Ok, gracias, hermano. Hermano Luis Omar, ¿qué piensa? Lo más importante es escuchar, porque si no escuchas vas a, ahora sí que vas a disparar
versículos y contextos, pero no sabes cuál es la inquietud de la persona. Entonces necesitas escuchar, saber qué cosa es lo que le interesa saber, o por qué no quiere saber. Y de esa manera ya sabes de qué manera vas a responder, conforme a su inquietud. El hermano Luis Omar tocó un punto súper importante: inquietud. Cuando una persona hace una pregunta, nos está compartiendo esa inquietud, ¿cierto? ¿Será bueno seguir generándole más preguntas? ¿Generarle curiosidad? Sí, hermano. ¿Generarle interés? Sí. Sí. ¿Por qué? Porque así porque así podemos ganar el interés. Yo en mi caso, compartiendo la experiencia cuando hablo con transportistas, por ejemplo, hablamos por ejemplo del clima, todo eso, yo siempre sí, pues, lo que Dios nos mande. Sí, fíjese que Dios como que tiene el control, ¿verdad? Como que Él sabe por qué hace las cosas. Entonces ahí me voy enganchando para generarle más preguntas, y sí preguntan, oiga, ¿usted cree que Dios hará esto, tendrá el poder, el control? Y vamos poco a poco profundizando. Exacto, hermanos. Tenemos que también utilizar las primeras preguntas que nos lleguen a hacer para generar más interés. Aprovechar no solamente el responder bien, es que vamos a hacer con nuestra respuesta. Muchas veces queremos decir todo en un solo momento, pero puede que la persona no esté lista para todo eso. Por eso una buena oportunidad, hermanos, no es cuando respondemos bien o ganamos una respuesta. Es cuando logramos que nos quieran seguir escuchando. Cuando dejamos esa semillita. Cuando abrimos otra puerta. Cuando generamos ese interés de las personas. Cada pregunta, hermanos, debe de llevar a Cristo, debe de guiar hacia Cristo. Si no lleva a Cristo, nos estamos desviando. No debemos de responder solamente por responder. Debemos de responder para guiar, para enseñar. Enseñamos para salvar a las personas, hermano. Por eso ahora vamos, pues justamente a pasar. ¿Quién recuerda cuál era la primera pregunta? Hermano Ricardo, la primera pregunta nada más. Bueno, se había hecho una y luego se cambió, ya ve que se iban ajustando. La que mandé en el grupo de WhatsApp. Ah, sí. Bueno, en el grupo de WhatsApp, bueno, no sé, debemos seguir las tradiciones. Ay, creo que sí se alcanzará, se ve muy chillón. Bueno, la pregunta es: ¿debemos seguir tradiciones? Sí, hermano. ¿Qué respondió, hermano? Yo le puse que no, y tengo el versículo. El versículo más clave, más entendible y más sencillo. Y es una pregunta fácil de contestar. No sé si quiere que se la lea o... Por favor, hermano. Okay. En lo que ahí está en Mateo, pero el de Marcos está mejor explicado. Es Marcos 7, versículos del 6 al 8. Esto se lo leo. Marcos 7, del 6 al 8. Dice la palabra de Dios: respondiendo él les dijo, que nuestro Señor Jesús: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los carros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. ¿Cómo lo clasificó, hermano? Queda con esto. ¿Cómo lo clasificó? ¿Cómo qué? ¿Cómo lo clasificó? Fácil. ¿Fácil? Sí. ¿Quién coincide con el hermano en que es fácil? ¿Por qué no? Yo lo catalogo como término medio. Sí, término medio. Es que si le estamos hablando a una persona que no conoce el Evangelio y le decimos que esa tradición no se debe seguir y le mostramos el
¿cómo me vas a quitar las tradiciones que yo tengo? O sea, no, pues está difícil. Yo lo puse Intermedio. Intermedio, difícil. más cuando nosotros no conocemos, estamos súper acostumbrados a las tradiciones. No nos las pueden quitar tan fácil. Exacto. ¿Cuál es la respuesta? Tal cual como dijo nuestro hermano Ricardo. Tampoco podemos dar una prédica, ¿o sí? ¿De una pregunta? ¿Por qué? No, La gente la no vamos a cansar. Perdemos el interés. Hermanos, tenemos que empezar a pensar en las personas. Si yo estoy preguntando algo que necesito, sí o no, tal vez o sí, y una breve explicación, como nos comentó nuestro hermano Ricardo. ¿Debemos seguir tradiciones? No, si contradicen la palabra de Dios. Versículo que utilizó nuestro hermano Marcos, yo nada más le puse capítulo 7, versículo 8. Ya nos apoyó a leerlo, ¿no? Sí estaba incluido. Marcos capítulo 7, versículo 8. Personalmente, hermanos, también lo clasifiqué amarillo, porque debemos de tomarnos ese tiempo para justamente explicar qué tradiciones, por qué sí, por qué no. Ahí pueden surgir más preguntas, Sí. ¿como cuáles? Por ejemplo, pueden meter cuestiones inclusive religiosas, hermano. Por ejemplo, lo de Semana Santa, lo de Navidad, lo de Día de Muertos. Hermana Nos Rubí. pueden meter más bien al revés, ¿no? Tal vez estaría tal vez más fácil explicarles eso, pero cuando te preguntan, pero bien que festejan los cumpleaños, o ¿a poco el Día de la Madre está prohibido porque es pecado? ¿Qué? O sea, ese tipo de cosas como más sencillas son, yo creo que las más difíciles de a veces de explicar, ¿no? ¿Cómo podemos adelantarnos? Justo lo que les comentaba antes. Tenemos que crear ese deseo de saber más. ¿Qué preguntaríamos? ¿Cómo contestaríamos, hermano Omar? Yo quizá preguntaría por qué siguen las tradiciones, qué significan realmente, porque muchas veces las tradiciones son solamente eso, ¿no? O sea, lo hace uno por repetición, sin a veces conocer por qué se hacen las cosas, cómo se originaron y qué significan hoy. Y a veces eso crea curiosidad en la gente, ¿no? La verdad no sabía, ¿no? No sabía que esto se hacía así, no sabía que esto nació por esto. Eso lleva a la misma persona a cuestionarse a sí misma, ¿no? ¿Por qué estoy haciendo lo que hago? Gracias, hermano. ¿Nos ayudaría ese tipo de preguntas de nuestro hermano César? Sí. Si las tradiciones pueden alejarnos de Dios, ¿qué debemos de seguir entonces? ¿Ayudaría esa pregunta? ¿Creen que una persona nos pueda responder eso? ¿Qué tendríamos que hacer? Esa pregunta que la harían a ti. Porque diría, bueno, si no tengo que cosas que queremos decir. O podemos adelantarnos y preguntarle eso, para justamente crear ese interés. ¿Qué dice Colosenses 2:8? ¿Said? Dice Colosenses 2:8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y según Cristo. Amén. ¿Nos ayudaría? Y no según Cristo. ¿Nos ayudaría a hacerle la pregunta y contestarle con la misma palabra? ¿Generaríamos duda para, como decía nuestra hermana Rubí, y entonces el 10 de mayo, y entonces mi cumpleaños? Hermano Ricardo. Lo que pasa, hermano, es que muchas de esas vienen de los testigos de Jehová. Ellos no celebran todo eso, pero ellos. Ahora, hay tradiciones que no necesariamente son de índole religioso, hermano. Eso se les puede explicar. El Día de la Madre no tiene ningún religioso, el Día a lo mejor de la Bandera, el Día de la Independencia. Eso no tiene nada que ver.
pero obviamente hay costumbres y tradiciones también que sí involucran en el índole espiritual. Entonces podemos hacer una clasificación. Entonces, justo tomando este comentario del hermano Ricardo, ¿está bien clasificada en amarillo? Sí. Tendríamos que prepararnos, ¿no? Podríamos explicar mucho más allá. Hermanos, cada pregunta que nos hagan tenemos que verla como una herramienta. Tenemos que verlo como una oportunidad. Yo ahorita lo hice de manera muy breve, para tratar de resumírselo lo más posible. Pero la pregunta del hermano César también puede estar ahí. La pregunta que ahorita usted esté pensando para hacer, puede estar ahí. Porque cada quien lo pensamos diferente, cada quien lo manejamos diferente. El punto, ¿cuál es? Tratar de siempre llevar hacia lo que Dios quiere, de guiarnos con la Biblia. ¿Más o menos estamos entendiendo el contexto de la tarea, hermano? ¿Cuál era la siguiente pregunta? Ah, perdón, Said. Dime. ¿Qué es el Evangelio? ¿Era la siguiente pregunta? ¿Seguros ahí? ¿Ya? Sí, es cierto, que es el Evangelio. Muy bien, Said. ¿Cómo lo contestarías? Yo diría que pues, es la palabra de Dios que Él nos dio para poder ser salvos por medio de su Hijo. ¿Qué? ¿Y cómo la clasificarías? Fácil. ¿Fácil? ¿Todos la clasificarían fácil o alguien dice yo rojo, yo Es amarillo? difícil, porque cuando uno lo conoce y te empiezan a hablar no lo entiendes, y se necesita, bueno, yo necesité tiempo para comprender y para creer la verdad. Entonces para mí es difícil, ¿no? Llegar así una persona y rapidito te diga, no, sí, la palabra de Dios, Cristo murió por nosotros y todo eso. Así que para mí es difícil. Gracias, hermanita. ¿Quién más la clasificaría como difícil? ¿Mano Ricardo también? No, bueno, nada más como un comentario, perdón. ¿Cómo la clasificaría? Bueno, para mí, o sea, viendo la perspectiva es fácil. ¿Por qué? Porque, o sea, vemos obviamente estamos evangelios, Cristo iba anunciando su muerte, su resurrección, todo eso. Desde él lo iba predicando. Entonces, en las participaciones, en las prédicas, en clases, el evangelio está en un texto muy definido, también la esencia. 1 Corintios 15, del 1 al 4, que su esencia es muerte, sepultura y resurrección del Señor. Esa es la esencia del evangelio: muerte, sepultura y resurrección. Ahora, obviamente, se explica cómo se obedece, porque a mí una persona me preguntó, bueno, ¿debo de hacer lo que Cristo hizo en carne? No, obviamente no. Podemos morir, podemos ser sepultados, pero resucitar no. Entonces, debo ir a un texto que va de la mano, Romanos 6, del 3 al 6. Y la palabra clave, la esencia de ese texto es el bautismo. Y explicar eso sí que es el bautismo, que no es una palabra en español, es transliterada del griego. Ok, muy bien. Pero no es difícil. ¿Nuestro hermano Ricardo está aplicando lo mismo que estamos mencionando con este ejemplo que está dando? ¿Está haciendo lo mismo que estamos haciendo? ¿Dijo exactamente lo mismo que estamos haciendo con la tarea? Sí, ¿no? Respondió una pregunta, creó otra pregunta y de ahí guió una pregunta de qué es el evangelio. El hermano lo está llevando Al texto. al bautismo. Sí. ¿No? La pregunta de qué es el evangelio, el hermano la está guiando hacia el bautismo. Hermanita Susi, por eso es importante conocer a las personas con las que estamos hablando. Puede que para esa persona sea difícil y tenemos que dedicar más espacio. Esto solamente es ejemplos, hermanos. En la vida diaria, cada persona es un mundo, cada persona es diferente. Y no podemos tratar, como bien dice nuestra hermana Susi, si para nosotros esto es rápido, decirle ya, esto es rápido, vamos a lo que sigue. Si la persona de verdad tiene ese interés, tiene esa duda, valdría la pena dedicarnos un día, 2 estudios, 3 estudios, a que le quede claro. Hermanito Toño. Sí, yo para tratar de explicar la de muerte, sepultura y resurrección, porque muchos como que dicen muerte, no, sepultura. Yo trato de explicar no muerte espiritualmente porque no te has bautizado, sepultura
entrar a las aguas del bautismo, y resurrección es cuando ya sales de las aguas del bautismo y es cuando ya conoces las buenas nuevas, que es el Evangelio. Exacto, hermanos. ¿Qué dice Hechos 2:38? Dice Pedro, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para, esa palabra es clave, para, que viene del griego eis, para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. ¿Valdría la pena relacionar esas dos? Sí. ¿Vamos viendo cómo todo lleva un sentido? ¿Cómo todo debe de llevar coherencia, hermanos? ¿Cuál era nuestra... Bueno, ¿cómo la clasifiqué yo? ¿Qué color le puse yo? Personalmente yo también lo puse en verde. ¿Cuál era la siguiente pregunta? Si Dios existe, ¿por qué hay maldad? Esa pregunta, hermano, yo la estoy poniendo junto con la 7. De sufrimiento. Donde dice, si Dios existe, ¿por qué hay tanto sufrimiento? Okay. ¿Cómo lo clasificó, hermano? Difícil. ¿Por qué? Difícil. ¿Por qué? Yo me fui a Romanos 3:23 y a Romanos 3:10 a 12. Romanos 3:23. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y esa es una razón por la que hay sufrimiento en el mundo. Y la otra, Romanos 3:10 al 12. Romanos 3:10 al 12, como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún así ser inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Amén. Si no hay buenos, hay maldad. En eso me estoy basando y Romanos 5:12 también. ¿Qué dice Romanos 5:12? Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Gracias. ¿Said? Yo también le explicaría por 1 Corintios 10:23, ya que Dios nos creó a su imagen, pero como dice en este versículo, todo me es lícito, pero no todo me conviene, ya que para contestar esa pregunta te puedes decir, Dios nos creó a su forma, a su imagen y a su semejanza, pero Él no nos obliga a hacer lo que Él quiere que hagamos. Él nos dio la decisión para tomarla. Amén. Hermanos, estas dos preguntas nos ayudarían. Bueno, estas dos respuestas nos ayudarían. Los hermanos, y bueno, Said, el hermano Luis Omar, hizo su tarea. ¿Valdría la pena tener esto anotado y tenerlo tal vez hasta aquí? ¿Cómo llevamos esta pregunta y responder? En mi caso, la maldad entró por el pecado y me basé igual en Romanos 5:12 hacia otra o hacia más interacción. ¿Cómo lo haríamos, hermanos? ¿Cómo podríamos crear esa duda, ese deseo de saber más? Con la entrada del pecado vino junto con el poder de decisión, porque ya Dios le da al ser humano el poder de decisión, como viene en Deuteronomio, que te da a elegir entre obediencia y desobediencia, bendición, maldición. ¿Quieres obediencia? Vas a tener bendición. Tú tienes desobediencia, vas a tener maldición. Ahí tiene el libre albedrío. ¿Y qué hace el ser humano? El ser humano
se deja llevar por el mundo, porque le parece más atractivo, y toma la decisión de adoptar los placeres del mundo que van en contra de Dios. Okay. ¿Nos ayudaría eso, hermanos? ¿Guiar hacia ese camino? Sí, hermano. Sí, solo el hermano Ricardo coincide. Todos. Hermano Toño. Sí, otro versículo que también. ¿Por qué no adoramos imágenes? Ok, esa es otra pregunta, hermanita. Ahorita vamos a esa. Es idolatría para nuestro Señor. Exacto. Gracias, hermanita. Hermanito Toño. Retomando, sí, otro versículo también estaría Santiago 1 del 13 al 14 y dice así: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado, cada uno de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Ok, ¿cómo guiarías hacia otra pregunta y con esto? Con esto, porque muchos dicen, ¿por qué hay sufrimiento? Porque obviamente, o por qué existe maldad, obviamente nosotros, bueno, lo que dicen es que por qué Dios no hace algo, sino que cuando una persona hace eso es porque Dios no está en el corazón de esa persona. Y ya obviamente de ahí obviamente Dios está en donde quieren que Él esté. Y las personas que hacen cosas malas, Dios no está ahí. Ok, gracias, hermanito Toño. Hermana Rubí. Sí, ahí yo también, por ejemplo, hablaría acerca de si conoce cómo fue la creación, cuál es el propósito de Dios para el hombre, cuál era el propósito inicial, y que a partir de que llegó el pecado, pues realmente no hay ni una sola persona justa en la tierra, ¿no? Y pues le diría que Eclesiastés 7:20, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga bien y nunca peque. Y ahí, pues como dicen los hermanos, sigue hablando acerca del pecado. Exacto. ¿Cuál es el propósito o hacia dónde deberíamos de guiar nuestras preguntas? O nuestras respuestas. Sí, cuando el hombre toma la decisión de adoptar, su propia decisión de adoptar el pecado, las consecuencias de ese pecado son precisamente sufrimiento y la carne. Gracias, hermano. Hermana Irma, ¿quería opinar algo? Pues era básicamente lo que iba a decir, pero yo creo que ahí podríamos llegar a esa persona al arrepentimiento, por decirle, mira, todos, porque precisamente a veces pensamos que no somos pecadores, porque no hacemos nada malo, o sea, dice la gente, no, pues yo no he matado, no adulterado, no sé qué cosa más, no robo, y no soy malo, en realidad no necesito a Dios, porque no soy mala persona. Entonces, a lo mejor podríamos decirle, como a los textos que leyeron, y aparte, pues decirle, ¿no?, que todos, pues no hay, a lo mejor empezaron a hablarle sobre el arrepentimiento, y aquí estaba viendo el versículo de Romanos 10:13, en donde dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Entonces, pues salvarnos de ese pecado, invocando el nombre del Señor, o sea, ya llevarnos un poquito más al arrepentimiento, para empezar a entender, a comprender, a acercarse. Ok, gracias, hermano Ricardo. Así, hermano. Bueno, con respecto al versículo que dijo mi hermano de Romanos 5:12, lo complementaría, hermano, con el libro de 1 de Juan, capítulo 2, versículo del 15 al 17, como también viene en Santiago 4, que no, dice Dios, no améis al mundo ni los deseos del mundo, la vanagloria, los deseos de la carne, que todo eso no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa en sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, simplemente explicarle que Dios no comulga con el pecado, no comulga con las tinieblas. Simplemente, este mundo, sabemos, hay un texto también de Juan que dice, nosotros somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, está regido por el maligno. Entonces, sí se puede ampliar esa pregunta, sí, es de mucho explicar. ¿Cuántos versículos, gracias, hermano, cuántos versículos dijimos ahorita en 10 minutos? 6. 4. ¿Dijo la hermana, ¿cuántos? ¿4? Dijimos 4.
¿Vemos por qué es rojo? Podemos ampliarnos mucho en este tema, podemos sacar varias variantes. Mencionamos ahí libre albedrío, mencionamos ahí paga del pecado es muerte, mencionamos guiar, arrepentimiento. Podemos sacar varias vertientes de esta. ¿Es una herramienta? Sí. Llevamos 3 preguntas, hermanos, y ya nos echamos los 45 minutos. Pero sí va con la 7 esa. ¿Mande? Sí se conecta con la 7, ¿no? Podría ser. Maldad y sufrimiento. Puede que primero nos pregunten maldad y puede que después nos pregunten sufrimiento. Puede que nos pregunten todo junto. Esto básicamente, hermanos, podemos responderle como mejor Dios nos guía. Yo en mi caso nada más respondí porque hay maldad. Nuestro hermano lo quiso juntar para poder abarcar mayor tema y dar mayor conocimiento a la persona. ¿Cuál es el punto con esta clase, hermanos? Hacer ver que cada pregunta es una oportunidad para poder guiar. Porque si respondemos que el problema no solo está afuera y le preguntamos ¿qué crees que hace Dios con el pecado del hombre? Y con la misma palabra le hacemos leer Romanos 6:23. ¿Quién se sabe Romanos 6:23? Hermano Vicente. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Invitaríamos a entregar su vida? Cada pregunta, hermanos, repito, y no me voy a cansar de decirlo, es una oportunidad. Es una herramienta que la persona nos está dando para poder guiarnos. Tenemos 40 preguntas más, hermanos. Hoy abarcamos solamente 3. Entonces, por cuestión de tiempo, vamos a dejarlo hasta aquí. Pero les invito a que ustedes también hagan esta misma. La tarea ya no va a ser solamente clasificar, va a ser poder dar más herramienta a la persona, guiando hacia nuestro propósito, que es que conozcan a Dios, que entreguen su vida a Jesús. Dios les bendiga, hermanos. Gracias. Gracias damos a nuestro Dios. Creo que